Vale, pues bien, pues vamos a iniciar entonces, chicos, con esta parte de circuitos. No se preocupen ahorita por esas fórmulas. Ahorita primero hemos explicado otra cosa y ahorita nos venimos a explicar acá estas fórmulas. Entonces déjenme, les muestro. Ah, qué mensa la cerré. Oh, déjenme, la vuelvo a abrir. Yo solita cerré mi imagen. Ay, 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 que se cargue. Y es que además cuando me conecto a reuniones, pues obviamente todo en mi computadora sea lenta porque si de por sí, ahí está. Vale, muy bien. A ver, entonces, chicos, vean. Les voy a mostrar una imagen. Esta sí, si quieren, ahorita se las paso, no hay mayor problema. De algunos símbolos y algunos, bueno, algunos símbolos que vamos a poder encontrar en los circuitos. Un conductor es una línea, un conductor para que no nos hagamos bolas. Les voy a ir poniendo acá como el lenguaje coloquial que es cada cosa, para que no nos perdamos. Un conductor, pues es el cable, ¿no? Ay, no escribí nada. Cable, el cable. Es por donde va a pasar la electricidad. Aquí el nombre lo dice, una pila, ¿vale? El nombre correcto no es pila como tal, el nombre correcto, lo voy a poner de este lado, es fuente de voltaje o fuente de poder, ¿vale? Aquí no lo ponen como pila, no importa, pero efectivamente puede ser una pila o puede ser, por ejemplo, un contacto. Puede ser un contacto. Una resistencia se puede representar de dos formas. La forma más común es la de arriba, esa como piquitos. La forma más común de representar una resistencia, pero una resistencia es, lo voy a poner acá, déjenme subir esto, cualquier cosa. Vale, una resistencia es cualquier cosa que consuma electricidad. Así a grandes rasgos, o sea, no es, esto es como nada más para darnos una idea de qué es cada cosa. Entonces, si algo consume electricidad, por ejemplo, un foco, un cargador de celular, una televisión, una lavadora, una plancha, lo que sea, todo eso se vuelven resistencias. Luego, un interruptor abierto o un interruptor cerrado, el interruptor pues es el apagador, ¿no? El interruptor tanto abierto como cerrado pues es el apagador. Si está abierto está apagado, si está cerrado está prendido. Y está prendido sabemos porque aquí, como si hay contacto, pues pasa toda la corriente y aquí lo que haces es cortar el contacto, es como si desenchufaras algo. ¿Vale? En el apagador lo que hacemos es cuando damos ven que es como un botoncito, lo que hacemos es precisamente juntar o separar los cables, es lo único que hacemos en un apagador. Un motor, el nombre lo dice, es un motor. Un generador es el inverso al motor, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado. El motor y el generador, no, así no me gusta. Déjenme, mejor hago mano libre, aunque me salga muy feo. Bien, el motor y el generador, chicos, son en esencia lo mismo, pero funcionan exactamente al revés. Por ejemplo, yo espero que alguno de ustedes alguna vez haya sido un niño latoso. Y si no, que haya tenido un primo latoso, de esos que les quitan el motor a los juguetes. Los motores de los juguetes son como un cilindro que tienen un palito, literal. Entonces, del otro lado tienen dos cables. Tú le conectas una pila, si tú a ese motor le conectas una pila, entonces te va a generar un movimiento, ¿vale? Eso es un motor. Tú le pones electricidad y te genera energía mecánica o te genera movimiento. Un generador funciona al revés. Si tú ese mismo motor, y si no me creen, háganlo, un día que tengan tiempo y que tengan un motor en su casa, háganlo. Si tú logras mover lo suficientemente rápido ese palito, o sea, lo mismo que da vueltas con la pila, tú lo logras mover manualmente, o sea, tú le pones energía mecánica, del otro lado podrías prender un foquito, ¿vale? Entonces, un motor y un generador, repito, es lo mismo, pero en la dirección que funciona es lo que les da el nombre de motor o de generador. El motor va de energía eléctrica a energía mecánica. En cambio, el generador va de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Vale? Eso es un motor, esto es un generador. Es lo mismo, pero repito, nada más de cómo funciona es el nombre que lleva. Amperímetro y voltímetro son medidores. Amperímetro para medir corriente eléctrica, o sea, medir amperaje o amperes, y el voltímetro para medir
el voltaje. Ahora, hay un aparato que sustituye a los dos, que es el multímetro. ¿Vale? El multímetro tiene como característica que te puede medir, o sea, el multímetro es el más común, es más común que el amperímetro, pero bueno, aquí nos lo ponen por separado, porque el multímetro te puede medir corriente, ¿vale? Te puede medir voltaje, te puede medir, por ejemplo, resistencia, ¿vale? Te puede medir la potencia, ¿vale? Un multímetro. Aquí lo único que están haciendo es que nos los están poniendo separados, ¿vale? Entonces, si quieres tomar una captura de pantalla de esta información, es el momento porque esta sí la vamos a borrar. La imagen ahorita te la paso, pero eso del cable, el contacto, eso, si lo quieres tener para ti, pues toma de captura, ¿vale? Vale, muy bien. Y entonces, eso nos lleva a los circuitos. Aquí, ay, qué circuito tan horrible, lo acabo de ver. Y hasta me dio cosa verlo así tan feo. Y nos lleva a los circuitos. Tenemos en general dos tipos de circuitos o dos tipos de conexiones. Aquí lo que me está representando es una pila o una fuente de voltaje. Yo aquí tengo 3 resistencias que bien podrían ser 3 focos o una lavadora, una licuadora y una tele, no importa. Y las líneas me representan conductores, o sea, son cables, pues. Esta conexión, cuando va uno detrás del otro, se llama conexión en serie. ¿Vale? Entonces, en las conexiones en serie vamos a tener 3 fórmulas. Una para la resistencia total o resistencia equivalente, es decir, la resistencia que me va a representar a estas 3 resistencias. ¿Vale? La resistencia total es la suma directa de esas 3 resistencias. Resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Aquí el voltaje total, se dice que el voltaje se divide, no porque se dividan como división, pues, sino que se separa en diferentes voltajes más pequeños. De tal forma que el voltaje que pasa en la resistencia 1 más el voltaje que pasa en la resistencia 2 más el voltaje que pasa en la resistencia 3 me va a dar el voltaje total. El voltaje estándar de las casas es más o menos entre 110 y 120 volts. Ese es el estándar de las casas. Ahora, la corriente eléctrica en un circuito en serie, lo que va a suceder es que la corriente que entra aquí en mi fuente de poder, se va a distribuir por todo el circuito de forma homogénea. Es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa por la 1, a la corriente que pasa por la resistencia 2 y a la corriente que pasa por la 3. En cambio, en ese tipo de conexión, que es una conexión en paralelo, ¿vale? En una conexión en paralelo vamos a tener diferencias. Primero, y la más obvia es las resistencias. Las resistencias ya no se suman pinchemente, ya no se suman directos, sino que se suman los recíprocos, ¿vale? 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 nos da 1 entre la resistencia total. Y de ahí todavía hay que despejar la resistencia total. Aquí el voltaje es el mismo, ¿te das cuenta? Acá el voltaje se dividía, por eso lo teníamos que sumar para obtener el total. Aquí el voltaje, el que se da aquí en la fuente de poder, va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, igual que en la 2, igual que en la 3. Aquí la que se divide es la corriente. La corriente se divide, la corriente llega, se distribuye por cada uno de las resistencias y para obtener la corriente total yo la tengo que sumar. ¿En qué nos tenemos que aprender así súper bien para que nos salgan bien los circuitos? Les dije que era una versión de circuitos fáciles, versión Ivonne. No les voy a pedir que se aprendan todo esto. O sea, tampoco que no se aprenda nada. La conexión en serie, acuérdate de los foquitos de Navidad, como las series de Navidad, un foquito tras otro, tras otro, tras otro. Conexión en paralelo, de hecho hasta se ve el dibujo, ¿no? Se ven como rectas paralelas. A veces eso nos ayuda a reconocer. Necesito que te aprendas cómo se suman las resistencias. Eso es súper necesario. Cómo se suman las resistencias, ¿vale? Eso es importantísimo. Número 2, que sepas que aquí la corriente es igual y que aquí el voltaje es igual. Que lo sepas, no que te aprendas la fórmula. De hecho, pues sabiendo eso, la fórmula sale inmediatamente. Pero quiero que sepas que en una conexión en serie, la corriente es la misma, y en una conexión en paralelo, el voltaje es el mismo. Es todo lo que necesito para resolver circuitos. Es todo lo que necesito que sepas. Hasta aquí, antes de avanzar, ¿alguna duda, chicos? ¿Dudas? Háblenme para no sentirme sola. No, profe, todo bien. Vale, voy a borrar
Si quieren tomar captura de pantalla, tomen captura. ¿Vale? Estas fórmulas sí hay que tenerlas bien ahorita a la mano. Si las puedes tener por ahí a la mano en un papelito extra, mejor, porque las voy a estar ocupando constantemente. Yo ya me las sé, entonces yo no necesito tenerlas a la mano. Vale, borro. Muy bien. Y a partir de este momento, chicos, lo que vamos a hacer es resolver circuitos, pero, por ejemplo, si a mí me ponen un circuito en serie, en un examen te van a pedir la resistencia total, por ejemplo, te van a pedir la corriente total, te van a pedir a lo mejor el voltaje en la resistencia 2, o sea, te van a pedir una cosa, dos cosas por mucho. Yo lo que te voy a enseñar es a encontrar todo. A encontrar el voltaje total, voltaje 1, 2 y 3, la resistencia total, la resistencia 1, 2 y 3, la corriente total y la corriente 1, 2 y 3. Te voy a enseñar a encontrar todo, pero recuerda, en un examen te van a pedir una o dos cosas. Una vez que tú las encuentres, al carajo lo demás y te vas a hacer otra cosa, ¿vale? Eso te lo tienes que tener muy, muy claro, porque eso, ahorita va a parecer que es muchísimo trabajo, pero ya a la hora de hacer los exámenes o a la hora de resolver los problemas de los exámenes, repito, una vez que tú tengas tu respuesta, bye, te vas a lo siguiente. Entonces, la palabra clave para que esto salga bien, hay una sola palabra clave. Y es el orden. Hacerlo todo en orden. Si tú eres de esos que siempre tienen un desmadre en sus cuadernos, no es el momento de tener un desmadre en tu cuaderno. Es tenerlo todo ordenadito, chulo y bonito, porque si no, no te va a salir fácil. Muy bien, voy a aprovechar, espérenme, déjenme ir por una hoja, porque sí la voy a ocupar. Es que no las dejé ahora a mi alcance. Espérenme. Ahí voy. Vale, muy bien, ya tengo aquí las hojas a mi alcance. Ahora, vamos a poner, voy a poner aquí un circuito y déjenme ver en qué, cómo me conviene hacerlo. Sí, aquí voy a poner el circuito, lo que voy a hacer. En otra hoja voy a ir poniendo una tabla, o sea, todo lo voy a ir teniendo aquí, y aquí nada más voy a ir haciendo las operaciones, ¿vale? Para que quede lo más ordenado posible, porque al tener poco espacio, normalmente cuando yo explico esto en el salón, me explayo haciendo 2, 3 pintarrones, bueno, ya son chiquitos, pero me explayo, pero ahorita no tengo mucho, entonces hay que organizar. Y vamos a empezar con un circuito en paralelo, porque el circuito en serie es muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno paralelo ya para meterle candela a esto. Bien, si te lo llegan a preguntar, la línea más grande, siempre hay una más grande que otra. La línea más grande es lo que se considera el polo positivo y la más corta es el polo negativo. Nunca he visto que lo pregunten, pero bueno, por si acaso ahí está. Muy bien, entonces aquí están mis resistencias. Les voy a dar algún valor. Resistencia 1, 3 ohms. Resistencia 2, 2 ohms. Y resistencia 3, le voy a poner, no sé, que sean 4 ohms. ¿Vale? Ahí, dije en paralelo y yo bien mensa hice sería, ay Dios, ya. Hasta ahorita me cayó el 20, vale, muy bien. Pero bueno, vamos a hacer pues ya lo hice. Y lo que vamos a hacer es primero un plan. Tienes que hacer un plan, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso está muy sencillo, pero cuando llegan los mixtos, pues el plan pues va a quedar mucho más largo. Lo primero que vamos a hacer es sumar las resistencias que están en serie. Todas las resistencias que estén en serie las vas a sumar, después las que estén en paralelo, si es que fuera mixto. Entonces aquí voy a sumar estas que están en serie, ¿vale? Voy a sumar en serie la 1, la 2 y la 3 para llegar a una sola resistencia, que como ya sería la única que me queda, pues sería la resistencia total. ¿Vale? Bien. Voy a aprovechar aquí esta porque aquí mismo me va a caber toda la información. Voy a hacer una tablita. Resistencia, voltaje, corriente. No importa el orden, pero ahorita lo escribí así.
Muy bien. Fíjate, tengo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia total. Eso es lo que tengo. Y ni les puse el voltaje, yo ando en la luna. El voltaje que voy a manejar siempre va a ser 120 volts, a menos que te indique otra cosa. Entonces voy a llenar en mi tablita aquello que ya conozco. Mira, la resistencia 1 vale 3 ohms, la resistencia 2 vale 2 y la resistencia 3 vale 4. El voltaje vale 120. La regla es bien sencilla. En esta tablita, cada vez que tú tengas 2 de 3 en una misma línea, por ejemplo, resistencia y corriente, o resistencia y voltaje, o lo que sea, cada vez que tengas 2 de 3, encuentras el tercero con la ley de Ohm, ¿vale? Entonces vamos primero por encontrar la resistencia total. Siempre vas a ir del más general, vas a ir a los chiquitos, y después ya que llegues acá nos vamos a regresar. Ahorita lo voy a hacer con este en serio y después lo vamos a hacer con uno mixto para que veas a qué me refiero con tanto bla, bla, bla. Bien, voy a sacar la resistencia total. Incluso aquí me va a caber todo, yo creo. Vale, la resistencia total sería, en este caso, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, porque es una conexión en serie. Entonces, la resistencia total sería la resistencia 1 son 3 más 2 más 4, ¿vale? La resistencia total sería 3 más 2 son 5 más 4 son 9. Ya tengo mi resistencia total, la voy a poner acá, 9. Y yo ya tengo 2 de 3. Como ya tengo 2 de 3, puedo ocupar la ley de Ohm. La ley de Ohm, esa se las voy a anotar aquí tantito porque esa no me importa tanto. Recuerda que la ley de Ohm era voltaje igual a resistencia por intensidad de corriente, que es una regla hemotécnica para aprendérsela. Muchos la dicen como Victoria, reina de Inglaterra, o viva la reina de Inglaterra. ¿Vale? Es una reglita que funciona. Yo en particular, de forma muy personal, y yo sé que me voy a reír sola, ahorita me voy a reír yo como sola como loca, porque pues ahora ni los escucho, pero yo prefiero, honestamente, viva, en lugar de viva la reina de Inglaterra, viva Ivonne Rivera. Payas. ¿Vale? Yo lo prefiero, pues me gusta más, obviamente. Vale, muy bien. Tenemos la ley de Ohm, que la ley de Ohm la podemos poner aquí en un triangulito, ¿vale? La resistencia y la corriente están multiplicando, entonces las pongo aquí multiplicando, el voltaje pues en el lugar que me sobró. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, acuérdate que esta técnica es, si tú quieres calcular el voltaje, lo tapas y te queda resistencia por corriente. Si quieres calcular la corriente, la tapas y te queda voltaje entre resistencia. Si quieres calcular la resistencia, la tapas y te queda voltaje entre corriente. ¿Vale? Esa es la forma de ocupar esta formulita. Entonces, fíjate acá, nada más voy a ir ocupando esto para lo necesario. Bien, de este lado, yo ya tengo el voltaje total, la resistencia total y quiero la intensidad de corriente total. Entonces, la intensidad de corriente total, déjenme agarrar otro color. ¿Vale? La intensidad de corriente total, según mi tablita, la voy a encontrar dividiendo el voltaje total, ¿vale? Voltaje total entre resistencia total. O sea, 120 entre 9. ¿Vale? ¿Cuánto nos da 120 entre 9? Si alguien nos ayuda, por favor. Déjenme, me echo un bocado. Y en fracción, ¿eh? De preferencia en fracción. Si, de hecho, no se va a poder dividir, déjenme ver. No. No, solo se puede simplificar, ¿no? Dividiendo entre 3. Si no se puede dividir, o sea, no, pensé que se iba a ser divisible, pero no. Solamente puedo dividir entre 3, 120 entre 3 nos da 40, 9 entre 3 nos da 3, y déjenlo en fracción. Se los juro, déjenlo en fracción, es más fácil. Y ya tengo mi corriente total. 40 tercios. ¿Vale? Entonces, fíjate, en el examen te pueden preguntar por la resistencia total, ya la tienes, te vas. Te pueden preguntar por la corriente total, ya la tienes, te vas. Pero, ¿qué pasa si te preguntan por el voltaje 2, por ejemplo? No lo hemos encontrado. Entonces, ahí te va. Una vez que ya tenemos todos los totales, fíjate cómo te estoy usando diferentes colores, ¿eh?
Una vez que ya tenemos todos los totales, o sea, ya estamos aquí, ya tenemos todo lo de aquí, nos tenemos que regresar. De aquí me tengo que regresar hasta acá. Yo llegué, de aquí para acá, yo llegué en serie, por eso aquí le puse serie. Yo llegué en serie, entonces me voy a regresar en serie. En serie, ¿qué era igual? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir en serie qué era igual? Ah, mira, que estoy comiendo algo. ¿Nadie se acuerda en serie qué era igual? Bueno, pues les platico. En serie es igual la corriente. ¿Vale? ¿Ven que les dije? De las fórmulas que les di, yo sé que se las acabo de dar y que luego las borré, ¿no? Pero las fórmulas que les di tienen que aprenderse las fórmulas de la resistencia, eso es seguro, y tienen que aprenderse qué es igual. O sea, en donde no hay suma, sino donde es corriente total igual a corriente 1, igual a corriente 2, igual, o sea, igual, 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 igual. ¿Vale? Entonces, en serie es igual la corriente. Ahí déjenme agarrar. Acá. Entonces ahí te va, ¿eh? En serie es igual la corriente. Significa que la corriente total es igual a la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente 3, porque este total vino de la 1, la 2 y la 3. O sea que la corriente total es igual a la 1, a la 2 y a la 3. Y ya de entrada tengo ya todas mis corrientes totales. ¿Vale? Vamos por los voltajes. ¿Cómo puedo calcular los voltajes? Ya tengo 2 de 3. Entonces, puedo calcular el voltaje multiplicando la resistencia por la corriente. Entonces ya nada más me pongo a multiplicar resistencia por corriente, ¿vale? Porque recuerda que el voltaje es resistencia por corriente. 3 por 40 tercios, el 3 se me va a cancelar con el 3 y me va a quedar 40. 2 por 40 tercios, el 2 no se cancela con el 3, pero multiplica el de arriba, me quedaría 80 tercios. 4 por 40 tercios, 4 por 40 serían 160 tercios. Y ya tengo todo. Y en fracciones fue así, ¿eh? Fue rapidísimo. Si hubiéramos dejado este en decimales, tendría que dar como 13 punto y algo, creo. Imagínate, aquí copias el 13 punto y algo, si ahora 13 punto y tanto por 3, 13 punto y tanto por 2, 13 punto y tanto por 4, y eso porque está súper chiquito el circuito. Pero si tuviéramos que dar muchísimo más, no hombre, o sea, se te va la vida en los decimales. Déjalo en fracción. Ya si tus respuestas están en decimal, ahora sí, ya si nos preguntaban hace rato, dije que el voltaje 2. Si nos preguntaban, por ejemplo, por el voltaje 2, si nos preguntaban por este, y yo ya lo tengo, ya lo encontré que son 80 tercios, y en mis respuestas están decimales, hasta este momento, pues yo hago la división y ya tengo mis decimales. Y mientras no te metiste en otros rollos. ¿Alguna duda? Porque el siguiente es uno mixto. Entonces necesito saber si hay alguna duda. No, ninguna. Háblenme, muchachos. Todo correcto, profa. Gracias, Giovanni. Eres el único que me ha hablado hoy. Aquí anda Brandon, Gabriela, Jennifer, y ni Jennifer me ha hablado, y eso que ella siempre me anda contestando, Karen, Liz, Odette. Está bien, muchachos. Vale, vamos con la siguiente. Esa si quieren, ahorita les mando una foto. Ahorita estoy ocupando hojas, porque de hecho como se escribe más chiquito, pues me cabe más, por eso no estoy ocupando el pintarrón, porque si no ya ni me iba a caber. Vale, vamos ahora con otro. Ahorita les mando, si quieren, foto de ese. Ay, este se pasaron mucho las... Acá. Muy bien, vamos a hacer otro. El siguiente que voy a hacer es mixto, ¿vale? Entonces, échale mucha atención. Fíjate cómo... Bueno, lo voy a escribir primero. Mi voltaje es 120 volts estándar, a menos que alguien, bueno, a menos que indique lo contrario, 120 volts el voltaje.
Ahí está un circuito. Vamos a, bueno, de una vez le pongo. Y vamos a ponerle los valores. Bueno, no, porque se me va a encimar. Nada más los voy a enumerar. No le pongo ahorita los valores porque obviamente ustedes acaban de ver el dibujo, se va a encimar, entonces los valores se los voy a poner ahorita en otra parte, directamente yo creo que en la tablita, ¿vale? Voy a hacer la misma tabla. Muy bien, entonces ahorita pongo los valores, no se me estresen, ahorita pongo los valores antes que otra cosa, antes que incluso saber los valores. Recuerden que vamos a encontrar todo, tenemos que hacer un plan. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el plan para resolver este? Mira, aquí hay que resolver primero lo que se pueda en serie, pero no hay nada en serie. Como tal, no hay nada en serie. Estos, el 1 y el 2 están en paralelo. El 4, 5 y 6. 4, 5 y 5. 4, 5 y 6. Este sería el 6. Se ve, no fue mi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ahí está. ¿Vale? El 4, el 5 y el 6 están en paralelo. Entonces no tengo nada en serie. Entonces voy a hacer primero estos como cuadritos. Primero voy a sumar el 1 y el 2 en paralelo, el 4, el 5 y el 6 en paralelo. Entonces me va a quedar una resistencia que me va a representar al 1 y al 2. La resistencia 3, que esa pues no queda igual. Y una resistencia que me va a representar al 4, 5 y 6. Por seguir un orden, dijimos que desde el principio la palabra clave aquí era el orden. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Para llegar a las 7, yo tuve que sumar la 1 y la 2 en paralelo. Y tuve que sumar la 4, 5 y 6 en paralelo. ¿Vale? Eso es lo que tuve que hacer. Muy bien, ya que llego a estas, tengo 3 en serie, ya las puedo sumar. Y a la hora de sumarlas, como están en serie, es como el anterior, me queda, nada más me queda una, esa ya sería la resistencia total. Entonces, para llegar de aquí para acá, yo llegué en serie. ¿Vale? Ese es el plan. Ese es el plan que voy a seguir. Es sumar la 1 y la 2 en paralelo, la 4, 5 y 6 en paralelo para llegar a la 7 y a la 8 respectivamente. ¿Vale? Les puse el nombre, el 7 y el 8 por tener un orden. Luego voy a sumar la 7, la 8 y la 3, ¿vale? La 7, la 3 y la 8 las voy a sumar para obtener la total. Entonces, ahora sí, voy a hacer mi tablita que aquí yo creo que no me va a caber. Entonces la voy a hacer en otra hoja, porque por hojas no nos detenemos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, y en la tablita la voy a hacer un poquito grande y voy a aprovechar para aquí poner los valores de las resistencias, ¿vale? Y más lo voy a hacer así para que quede bonito. Esta nada más, esta la puedes hacer obviamente ahí en... Mande. Quedan 7 minutos. Sí, ya vi, pero yo creo que sí nos da tiempo al menos de hacer la primera parte. O sea, la ida y ya el regreso, ahorita en otra lo terminamos el regreso. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Sí me di cuenta. Vale. Ahí está. Estoy haciendo una tablota, o sea, en lugar de tablita, esto es una tablota, ¿no? Vale, necesitamos la 1. Ahí voy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la total. Vale, aquí voy a poner mi numeración, chiquitita. Hombre, estoy haciendo acá experta en esto, ¿vale? Muy bien, ya está. Miren qué chulada. Vale, voy a poner la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Fíjate por qué es importante primero tener el plan hecho. Porque yo sé que voy a ocupar hasta la 8 más la total. La 5, la 6, la 7, la 8 y la total. ¿Vale? Esto es todo lo que voy a ocupar. Ahora, voy a poner aquí lo que ya conozco. No he dado las resistencias, pero las voy a poner de una vez, ¿vale? La 1 y la 2 le vamos a poner 4 y 2.
La 3 vamos a ponerle 5. Aquí vamos a ponerle 2, 3 y 6. Y el voltaje dijimos que íbamos a usar el estándar, que es de 120. Eso es todo lo que tenemos. Esto es lo que conocemos. ¿Vale? Estas las acabo ahorita realmente de inventar porque no las puse aquí, porque no me iba a caber. El voltaje estoy ocupando el total y este es el plan que voy a hacer. ¿Vale? Y voy a encontrar absolutamente todo. Voy a encontrar el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, todos los voltajes, todas las corrientes, la resistencia total, el voltaje total y la corriente total. Y sin hacerme bolas. Yo he visto a muchos maestros, y esto de verdad, incluso cuando yo iba en la escuela, a mí me pasó que los maestros ellos mismos se hacían bolas con esto. O sea, yo los veía y yo les decía, es que aquí qué pasó, y ellos me sabían decir qué había pasado. ¿Vale? Entonces, yo cuando ya descubrí este método, la verdad es que yo lo descubrí, nadie me lo enseñó, como que yo lo practiqué, y yo dije, pues está bien fácil, ¿no? O sea, a mí ya se me hizo muy fácil. Muy bien, vamos a empezar. Hasta donde lleguemos, que según veo el tiempo, yo creo que nos va a dar chance de calcular a lo más, a llegar a este punto, pero no importa. A donde lleguemos. Vale, muy bien, empezamos. Vamos con la resistencia, vamos a encontrar la resistencia 7. La resistencia 7 es la suma en paralelo de la 1 y la 2. Entonces, para sumar en paralelo 1 entre la resistencia 7 va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Eso es para sumar en paralelo. Acuérdate que en paralelo las resistencias se suman recíprocos. Entonces, 1 entre la resistencia 7 es igual a 1 entre la resistencia 1, que acá voy a poner mis datos de momento, que sería 1 entre 4, más 1 entre la resistencia 2, que sería 1 entre 2. ¿Vale? Hago aquí mi suma, como quieras hacer la suma de fracciones, yo la voy a hacer como la clásica de multiplica los de abajo, multiplica cruzado, nos quedan 6 octavos, que si lo simplifico serían 3/4. Y ya tengo la resistencia 7. 3/4. ¿Vale? Bien, vamos con la resistencia 8. La resistencia 8 igual. Ay, no es cierto, ya me equivoqué. Jaja. Y yo solita caí en mi trampa. Ahorita corrijo. Ven. Cuando sumamos, cuando hacemos esto de calcular las resistencias en paralelo, lo que estamos encontrando no es la resistencia 7, es 1 entre la resistencia 7. ¿Vale? 1 entre la resistencia 7 son 3/4. Entonces, la resistencia 7, para encontrar la resistencia 7 lo que haces es voltear. Volteas este, entonces volteas este. La resistencia 7 en realidad son 4/3. O sea, lo volteas, acuérdate eso. Y me acaba de pasar, como ando viendo acá el reloj y siento que me pisa los talones, me pongo hasta nerviosa, ¿vale? Va al revés, no son 3/4, son 4/3. En paralelo se suman al revés, 4/3. Se suman al revés, se voltean al final. ¿Vale? Muy bien, entonces me voy a quedar ahorita hasta este punto. Fíjate lo que vas a hacer ahorita en lo que se cargue el video. ¿Sí grabé? Sí estoy grabando. Bien, en lo que se carga, calcula la resistencia 8. ¿Cómo? Yo ahorita también lo voy a hacer, ¿eh? ¿Cómo sería la resistencia 8? 1 entre la resistencia 4 más 1 entre la resistencia 5 más 1 entre la resistencia 6. O sea, 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre 6. Tu resultado al final lo volteas. Con eso vas a tener la 8. Y luego la total, ¿cómo vamos a calcular la total? La 7, que son 4/3, más la 3, que vale 5, más la 8, que pues quién sabe cuánto vale porque no la hemos calculado. ¿Vale? Lo que regresamos, ve haciendo esos cálculos. Cualquier duda te atiendo en el WhatsApp. Y mientras, pues nada, mientras espero que se cargue este video. ¿Vale, chicos? Entonces, ahorita nos vemos para no dejar la siguiente explicación a medias. ¿Vale? Sí, profe. ¿Dudas antes de que cierre esto? Vale. Vale, entonces ahorita nos vemos, muchachos. Bye.